Hoy nos vamos de guerra espiritual personal. Déjenme decirles que los demonios existen, son reales. Y si tuviéramos abiertos nuestros ojos espirituales, veríamos miles de ellos alrededor de nosotros. La Biblia habla indistintamente de demonios y espíritus inmundos. Y por mucho tiempo hemos dicho que los demonios fueron creados como ángeles para alabar y servir al Señor, que se rebelaron contra Dios y decidieron seguir a Luzbel, hoy Satanás, o sea que los hemos considerado ángeles caídos. Sin embargo, en el libro, la carta de Judas, capítulo 6, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Dios nos dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En Mateo 25, 41 dice la palabra de Dios que el infierno ha sido preparado y reservado para el diablo y los demás ángeles caídos. Estos son los mismos ángeles que pelearán a favor del dragón y en contra de Miguel y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Los demonios están organizados en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Y la lucha del cristiano es constante contra ellos. Ellos utilizan situaciones o personas para agredir a los creyentes. En todo momento debemos saber que la guerra no es contra las personas o contra carne y sangre, sino contra los espíritus que los utilizan. Pero es importantísimo saber que Cristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos por la obediencia en la cruz. Colosenses 2:15. Por eso Cristo es ahora la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10 y en Efesios 1:20 al 22. Antes de tener un encuentro con Jesús, nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, operando en nosotros el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Vivíamos bajo los deseos de nuestra carne. Efesios 2, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Y a través del pecado, muchos le habíamos dado cabida y albergue a espíritus inmundos en nuestro cuerpo, nuestra alma y aún en nuestro espíritu. Cuando decidimos renunciar a las tinieblas y a todo lo oculto, a todo lo inmundo, salió de nuestro espíritu para darle paso a Jesús y su luz. Y lo más importante es que permanezcan fuera y no regresen más. La persona debe de cuidar su liberación en oración, recibiendo palabra ungida de poder que vaya desalojando toda tiniebla de su alma y su cuerpo a través de obedecer esta palabra. Hay diferencia entre posesión e influencia demoníaca. La posesión es en el espíritu, en el interior del hombre, y la influencia es en el alma, específicamente en la mente, que es el campo que usa el enemigo para acampar e introducir pensamientos e ideas contrarias al Señor. La influencia produce opresión, tristeza, desesperación, pero no llega al estado de locura, de delirio o de violencia agresiva o pérdida del conocimiento. Los espíritus necesitan de un cuerpo para actuar y cumplir sus propósitos. Pueden usar un animal, pero estos no les son útiles como los humanos. Los hombres a través de la carne y el pecado les son un vehículo adecuado para sus fines. Y la voluntad del hombre juega un papel importantísimo para recibir liberación y para mantenerla. Si nosotros nos determinamos a no practicar tal o cual pecado, los espíritus no podrán entrar,
ni le gustará permanecer allí. Existen espíritus incursivos, o sea que entran y salen de la persona. Esto ocurre cuando ya tienen asegurado un territorio y se dan el lujo de ir a pasear a otros cuerpos, sabiendo que pueden regresar en cualquier momento. Los siervos ungidos de Dios, los guerreros, los intercesores y los del ministerio de liberación siempre serán atacados por los demonios, ya que son los que más daño le causan a la fuerza de las tinieblas. Pero hay una gran defensa contra ellos y sus ataques: la sangre de Cristo, que nos cubre espiritualmente. Es decir, mientras estemos en integridad y en obediencia, estamos cubiertos con la sangre del Cordero y el maligno no nos toca. En Éxodo 12, versículo 23, la palabra de Dios dice que porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Para ser un guerrero o para ser un intercesor es necesario procurar nuestra propia liberación personal. Luego Dios podrá usarnos para ministrar liberación a otras personas o bien para liberar casas, lugares o ciudades. El Señor nos manda a orar y velar porque nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la única forma de resistir al diablo para que huya de nosotros es estando sometidos a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La liberación o la guerra espiritual es un ministerio para los verdaderos discípulos del Señor. Jesús a los 12 les dio autoridad contra los demonios y las enfermedades. En Mateo 10, versículo 1, la palabra nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Debemos ser formados por Él, ministrados por Él y enviados por Él. Al ministrar liberación sin el respaldo del Señor, podríamos salir arañados o maltratados, como los hijos de Esceva, Hechos 19:13. La guerra espiritual es parte de la liberación, solo que ésta es aplicada en las ciudades o naciones y no solamente a personas. Con la liberación, los demonios salen para ir a lugares desiertos, lugares o almas sin la presencia del Señor en tinieblas, pero intentan siempre volver a su casa antigua. Por eso es que el es liberado de demonios, necesita sumergirse en el Espíritu Santo para recibir poder, para vencer las tentaciones. Debe sumergirse en la gracia de Cristo para que al volver a los espíritus inmundos no encuentren la casa vacía. Mateo 12, 43 al 45. La palabra nos manda a atar al hombre fuerte para poderlo echar fuera. Mateo 12, 29, y que venga a morar el más fuerte, que se llama el Espíritu Santo. De igual manera, cuando liberamos un ambiente, un local, una ciudad, una casa, es necesario llenarlo del Espíritu Santo, de alabanza y adoración, para que no sea retomado por espíritus inmundos. Aún entre los creyentes hay personas influenciadas por demonios. Por eso es importante que a la par del ministerio de liberación vaya el don de discernimiento de espíritu. En Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 26 vemos un buen ejemplo del cual aprendemos muchas cosas. Dice el texto: y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos.
sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Personas en la iglesia pueden tener demonios. Es necesario entonces discernir quién es el que habla. Es necesario saber que si Jesús liberaba con la palabra, también Jesús le hablaba directamente al demonio y le ordenaba salir. Los demonios obedecen a Cristo y a los que tienen su autoridad. A Jesús no solo lo conocían, sino que lo respetaban y se postraban delante de él. Marcos 5, del 1 al 20. Existe otro pasaje en la Biblia que nos enseña mucho en el área de liberación. Se trata del hombre gadareno en Lucas 8, 26, 39 y así dice. En primer lugar, los espíritus inmundos siempre están tratando de hacerle daño físico a la persona cuyo espíritu poseen. Les interesa que se suicide, porque al morir en ese estado es un arma más para su jefe, nuestro enemigo. En este caso, de este texto, esa legión de demonios no había logrado destruir al gadareno, porque su voluntad por vivir jugaba un gran papel. Al introducirse en los 2000 cerdos, mataron a todos, porque el cerdo no tenía voluntad para luchar contra ellos. A este hombre Jesús no le permitió servir inmediatamente en la obra, solo lo envió a confesar, a testificar que había sido liberado. Y el enemigo debe escuchar que Cristo nos libertó. Durante la liberación es importante no entablar conversación con los demonios, pues se corre el riesgo de ser engañado o también de involucrarse sentimentalmente en la situación. Y es posible entonces liberar aún a distancia si lo hacemos por el poder de la palabra, ya que ésta viaja en tiempo y en espacio con el mismo poder. Marcos 7:24 nos lo enseña. Esta liberación es efectiva por la fe de quien la recibe. La palabra libera y es la que sale de nosotros llena de fe y cargada de la unción y la vida del Espíritu Santo. Asimismo, el Señor nos da el respaldo cuando creemos y somos sus discípulos para hacerlo así o conforme seamos guiados por su Santo Espíritu. Cuando ya hemos sido usados por Dios en esta área de liberación personal, ya el Señor podrá empezar a usarnos en guerra espiritual a un nivel mayor. No podemos saltarnos etapas ni ir directamente a conquistar una ciudad cuando no hemos podido echar fuera lo que atormenta nuestra propia vida o de la que nos rodean. Así que el Señor dice en Mateo 12, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús liberaba por el Espíritu Santo, por la palabra y por la fe del que recibía la liberación. Así que es importante esta enseñanza para aprender y entender que constantemente somos atacados en una batalla espiritual diaria y tenemos que estar sometidos a Dios para resistirle y entonces este espíritu, aún el mismo Satanás, huirá de nosotros.